La justificación por la fe y únicamente por la fe es la doctrina en que se para o se cae la iglesia. La Biblia es muy clara que la salvación es únicamente por la fe, y especialmente el apóstol Pablo. Pablo estaba maravillado a cuán tan rápido los Gálatas podían cambiar el evangelio. ¿Qué diría el apóstol hoy? No mucho tiempo después de los apóstoles, en la iglesia temprana, el medio de salvación convirtió en ser por medio de los sacramentos. Clemente dijo que la vida eterna está otorgada en el bautismo, y en la Edad Media 7 sacramentos fueron introducidos. La iglesia tenía gran poder en esa época. Los curas controlaban la salvación. Ellos eran los dispensadores de la gracia salvadora. Penitencia, una obra de satisfacción delante de Dios. Y las indulgencias eran una mayor parte de la salvación. En teología romana había pecado venial y pecado mortal. Y el pecado mortal era algo grave, como matar o como cometer adulterio. Y este pecado mortal podía eliminar la gracia justificadora infusa en el bautismo. Y los pecados veniales eran de menor gravedad. El pecado mortal podía eliminar la vida eterna. Pero pecados veniales resultaban en castigo temporal en el purgatorio. La creencia de Roma era que María y otros santos tenían mucho mérito, demasiado mérito que no era necesario para llegar al cielo. Entonces ellos tenían en Roma una tesorería de mérito, y de esta tesorería las otras personas podían recibir gracia o mérito de esta tesorería, lo que proviene de María y los santos. Y los fieles podían recibir este mérito por medio de pagar. Esta era la indulgencia. Y lo peor de todo era la indulgencia plenaria, en que era posible que alguien en purgatorio sale del purgatorio. ¿Por medio de qué? Por medio de pagar. Este sistema destruye la doctrina bíblica del pecado y de la justificación. Aquí entró Lutero, y Lutero sabía dos cosas. Lutero sabía que Dios manda la perfección, y Lutero también sabía que él no era perfecto. Llegó a la conclusión que el Papa era el anticristo y que la Iglesia Católica era el nido del diablo. La causa formal de la Escritura era sola Escritura. Esta doctrina dice que la palabra de Dios es la única guía para nuestra fe y práctica. No hay más revelación de Dios. Y vemos los errores que resultan cuando uno cree en otras cosas además de la Escritura. Mira estas doctrinas que tiene la Iglesia Católica acerca de María, las doctrinas marianas. Papa Pío XII dijo que María ascendió al cielo en su cuerpo. Y dijo, si uno no cree esto, que es imposible recibir la salvación. Esta doctrina no aparece en la Biblia, es ausente de las páginas de las Escrituras. Y Roma tiene otras doctrinas semejantes a estas también. Los reformadores dijeron que la única cosa que se puede enseñar y propagar es lo que está escrito en la Biblia. La causa material de la reforma era la justificación. ¿Cómo puede ser una persona reconciliado con Dios?
La reforma comenzó en 1517 y Roma, 30 años después, tenían el Concilio de Trento. Y ellos allá expulsaron a todos los reformadores de la iglesia, diciendo que una persona que cree que la salvación viene únicamente por medio de la fe es anatema, fuera de la salvación. Vamos a comenzar este estudio acerca de la justificación con 4 distinciones entre lo que dice la Biblia y lo que dice la Iglesia Católica acerca de la doctrina de la justificación. 1. La Biblia dice que la justificación es instantánea. La Iglesia Católica dice que es gradual. La Biblia enseña que cuando uno cree el Evangelio, que enseguida, inmediatamente, esta persona es salva para siempre. No puede perder su salvación. La Iglesia Católica enseña que la justificación es algo gradual. Es un proceso de toda la vida y aún después de la vida, en el purgatorio. 2. La Biblia enseña que una persona está declarada justa. La Iglesia Católica dice que una persona está hecha justa. La justificación bíblica enseña que el pecador es justo aunque sigue siendo un pecador. Roma enseña que una persona está hecha justa y confunde la justificación con la santificación, porque la santificación es un proceso, pero la justificación es un solo momento. 3. Justicia imputada o justicia infusa. La Biblia enseña que la salvación y la justicia de Cristo está imputada a nuestra cuenta. Roma enseña que la justicia de Cristo es infusa en el bautismo. 4. Fe y sacramentos. La Biblia enseña que la salvación o la gracia viene únicamente por medio de la fe. Pero la Iglesia Católica enseña que uno recibe gracia por medio de los sacramentos. Entonces la pregunta es, ¿por qué es tan importante esto? Y la razón es que esto es el Evangelio. Esto es la salvación y no hay nada más importante que el Evangelio de Jesucristo. Si estamos equivocados en el Evangelio, ¿cómo vamos a llegar al cielo? ¿Cómo vamos a recibir la vida eterna? La segunda razón que es importante es que hoy en día algunos están intentando a unir la religión católica con los protestantes. Este año es el aniversario de la Reforma, de 500 años, lo que comenzó 31 de octubre en 1517. Entonces ahora, algunos que quieren unir los dos. Pero mientras que Roma sigue enseñando que recibimos gracia salvadora por medio de los sacramentos, y mientras Roma sigue enseñando las doctrinas marianas, y mientras Roma sigue enseñando la doctrina de las indulgencias y de purgatorio, es imposible unirnos. ¿Cuál es el significado de la justificación? Esto es, declarar justo. El pasaje principal está en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Filipenses 3, 9. Aquí la Biblia dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nunca deberíamos usar la terminología que ser justo o ser justificado es como nunca pequé, porque nosotros somos pecadores.
Y Dios no nos ve en esa manera, que como nunca pecamos. Nosotros nacimos en pecado y mientras vivimos, seguimos cometiendo pecados. Nosotros tenemos muchos débitos a nuestra cuenta, pero no tenemos ningún crédito. No tenemos nada de interés a Dios en nuestra salvación. Cristo vino a la tierra no solamente para morir, pero también para vivir. Y cuando Cristo murió, Él llevó el pecado de todo el mundo en su propio cuerpo. Se refiere a esto como su obediencia pasiva. Estos términos son importantes en la justificación. Aquí es la obediencia pasiva. Jesús llevó nuestro pecado. En su vida, Cristo vivía una vida entera sin pecar ni una sola vez. Se refiere a esto como su obediencia activa. Entonces, en la cruz, por medio de la fe, nuestro pecado está transferido a Jesús. Él llevó nuestro pecado. Pero además de esto, nosotros recibimos la justicia, porque Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno. Para entrar al cielo hay que ser justo. ¿Cuál es esta justicia? ¿Es por la ley? No. Filipenses 3:9 dice que la justicia no es de la ley, sino es una justicia ajena de nosotros. Viene de fuera de nosotros. Es la justicia de Cristo lo que está imputada a nosotros por medio de la fe. Recibimos la justicia de Cristo por medio de la fe. Entonces, cuando Dios nos ve, Él ve esto. Él ve la obediencia activa de Cristo. Esto es lo que está contada a nuestra cuenta por medio de la fe. Esto es algo legal. Es algo legal que pasa en un solo momento. Nosotros todavía somos pecadores. Ahora hay que hablar acerca del papel de la fe. 1. La fe de la justificación incluye la parte intelectual. Nosotros necesitamos entender las verdades del Evangelio. Hay algunas cosas que no son necesarias para saber, para ser salvo, pero hay otras cosas que necesitamos saber y entender lo que son partes del Evangelio. 2. La fe salvadora incluye nuestras emociones. Es una cosa para saber lo que dice la palabra de Dios acerca de la salvación, pero es otra cosa para saber que estas cosas aplican a mí. Escucha lo que Martín Lutero dijo. Él dijo, muchas personas son condenadas porque ellos no pueden usar pronombres personales. O sea que Jesús murió para mí, en mi lugar. 3. La fe de justificación también está incluida nuestra voluntad. Nosotros necesitamos tomar una decisión. No podemos hacer esto sin el poder del Espíritu Santo, pero igual incluye nuestra voluntad. Nosotros necesitamos reconocer que espiritualmente somos bancarrotas. No podemos hacer nada. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 2? Muertos en delitos y pecados. Pero cada uno de estos necesitamos tener en la justificación. Intelectual, emocional y es de nuestra voluntad. Ahora, 4. Fe es el único instrumento de la justificación. Hay muchos versículos que enseñan esto. Leímos uno acá en Filipenses 3:9, Efesios 2:8, Gálatas 2:16. Son otras. 5. La fe de la justificación opera sola.
La Iglesia Católica dice que no somos salvos únicamente por medio de la fe, pero uno de los 5 solas de la Reforma era esto, sola fe. Y 6, no importa si nuestra fe es fuerte o débil cuando se refiere a la salvación. La justificación la justificación viene, la justicia viene de afuera y no depende de nosotros. Es algo ajeno a nosotros. No viene de adentro de nosotros, sino del exterior, de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos preocupados acerca de nuestra fe, estamos poniendo fe en nuestra fe, en vez de poner fe en Jesús. Esto es lo que enseña la Biblia. Fe en la sangre de Jesús para limpiarnos de toda maldad. Es Dios quien nos salva y no nosotros. Ahora, abre la Biblia a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, justificados es un verbo y en el griego aparece en el tiempo aoristo, lo que es el pasado. Pero es el pasado como tomar una foto. Tomamos una foto y la acción termina. Así es la justificación. Esto es lo que está enseñando este versículo y otros también. En un solo momento estamos justificados. Es una acción de Dios en que Él nos declara justo. Un solo momento. Vamos a Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado. Otra vez, esto es algo que pasó en el pasado, pero tiene algo que es importante. O resultados que continúan ahora. ¿Qué pasó? Ya pasamos de la muerte y entramos la vida. Esta es una acción completa. Ya no estamos en la muerte, sino hemos entrado la vida. Otra vez la palabra de Dios nos enseña cómo es la justificación. La justificación es un solo momento. Vamos a Deuteronomio 25:1. Aquí leemos, cuando hubiere pleito entre algunos, vinieron a juicio y los juzgaren, y absolvieren al justo y condenaren al inicuo. Aquí estamos leyendo acerca de un juez. Podemos pensar acerca de la justificación en esta manera, acerca de un juez. Un juez no hace a una persona inocente, sino declara a la persona inocente. Eso es lo que Dios hace con sus hijos en la justificación. Él declara a una persona en una manera legal inocente. El hombre no tiene su propia justicia. Filipenses 3:9. Y Dios nos cuenta la justicia de Cristo fuera o sin nuestras obras. Vamos a Romanos 4. Romanos 4, 4.
Aquí leemos. Ahora bien, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras. La Biblia está clara, el apóstol Pablo aquí, acerca de la justificación. Viene sin obras, viene por medio de creer, por medio de la fe. La fe es el instrumento por lo cual recibimos la justicia de Cristo. Vamos al capítulo anterior en este mismo libro, Romanos capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 21. Aquí dice, mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. ¿Qué dice aquí? Es la justicia de Dios. Esa es la justicia que necesitamos, porque Dios es santo, sin pecado. Así necesitamos ser nosotros para entrar a la presencia de un Dios santo. Versículo 22. La justicia de Dios, que es por la fe. Ahí la palabra nos dice en una manera muy clara cómo recibimos la justicia de Dios. Es por la fe. La fe es el instrumento por lo cual recibimos la justicia de Cristo. Dice, por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay mucho en este versículo 24. Podemos estar aquí todo el día, hablando acerca de las doctrinas que encontramos aquí. Siendo justificados, ya hemos explicado qué es la justificación, pero ¿cómo pasa? Gratuitamente. No es algo que nosotros podemos ganar o merecer. Efesios 2:8. Es un don de Dios. Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. La fe y la gracia, estos son dones de Dios. Vienen a nosotros no por lo que merecemos esto, porque hacemos algo, porque nosotros tenemos fe, no. Recibimos la gracia de Dios gratuitamente, dice aquí. Mediante la redención. La palabra redención significa que Jesús nos compró y que Jesús pagó un precio para comprarnos. Yo he utilizado el ejemplo antes de los FARC, quienes están en Colombia y ellos secuestran a los extranjeros a veces porque tienen dinero. Y alguien tiene que pagar a los FARC para que ellos dejen ir libre a esa persona. Jesús nos compró, pero Jesús no pagó dinero para rescatarnos de la muerte, de la condenación en el infierno, de la destrucción eterna. Jesús pagó con su vida. Jesús derramó su sangre para rescatarnos. Jesús nos compró y el precio que Él pagó era su propia vida. Esta es en lo que necesitamos tener fe, en la muerte de Jesús, en la sangre de Jesús para quitar nuestro pecado y no en cosas que nosotros hacemos. Desafortunadamente, muchas personas piensan esto. La semana pasada, hace pocos días, yo estaba hablando con una señora y ella me estaba diciendo cómo ella cree es la salvación y es católica, entonces no me sorprende porque muchos de los católicos piensan esto. Yo tengo que hacer cosas, yo tengo que hacer buenas cosas y si no soy una persona mala, yo puedo ir al cielo.
es obvio que el apóstol Pablo aquí en Romanos 3 no enseña eso. Vamos a seguir leyendo aquí, versículo 25. A quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre. Jesús es una propiciación. ¿Qué significa esta palabra? Propiciación significa algunas cosas. Significa primero que alguien está ofendido, Dios. Que otro ha ofendido a Dios, nosotros. Que la ira de Dios está puesto sobre nosotros porque nosotros hemos ofendido a Dios. Y que necesitamos algo, en este caso Jesucristo, como un sacrificio para quitar la ira de Dios que está puesto sobre nosotros, que cuelga sobre nosotros mientras quedamos en incredulidad. Esa pobre señora no tiene el entendimiento intelectual para recibir la justicia de Cristo por medio de la fe, porque ella piensa que yo puedo merecer mi salvación, yo puedo hacer cosas para ganar mi salvación. No es así, es gratuito la salvación que recibimos de Dios por medio de la fe. Propiciación aquí significa que Jesús murió en nuestro lugar. Él es nuestro sacrificio para quitar la ira que está puesto sobre nosotros a causa de nuestro pecado. Ahora, vamos a Romanos capítulo 5. En un comentario acerca de el libro de Romanos y estos versículos que leímos en capítulo 3, Robert Haldane escribió: esta doctrina establece la gloria de Cristo y quita la gloria del hombre. Y cualquier persona que niegue esto no puede ser un hombre cristiano, ni alguien quien establece la gloria de Cristo, sino es un adversario de Cristo y de su evangelio, y uno que establece la gloria vana del hombre. Ahora, en Romanos capítulo 5, 18, esto es lo que leemos. Así que, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. ¿Cómo? Por la obediencia de Jesucristo. No de nuestra propia obediencia, porque nosotros somos pecadores. Y obedecer a Dios y hacer buenas obras no quita el pecado. ¿Qué quita el pecado? Es la sangre de Jesucristo. Y cuando nos trae la justicia de Cristo, porque Él vivía sin pecado toda su vida, la fe. Y únicamente la fe. No es por subir los escalones diciendo una oración en cada escalón, actos de penitencia. No es así. No por obras. No por obras. Otro ejemplo acerca de cómo recibir la justicia de Cristo. Un ejemplo que yo leí de George Messenger hace muchos años, y yo escribí este ejemplo porque yo pensaba que es un buen ejemplo. Él nos dice, o ilustración, él nos dice que un señor está trabajando en su mina de oro. Tiene una mina de oro. Saca oro. Ya tiene mucho oro. Pone el oro en una carretilla. ¿Y qué va a hacer con este oro? Va al banco con este oro. ¿Cómo lleva el oro al banco? Con una carretilla. El ejemplo es que la carretilla, lo que no tiene valor, el banco no quiere la carretilla es la fe. Lo que quiere el banco, lo que este hombre va a poner en el banco es el oro, la justicia de Cristo. La fe es el instrumento por lo cual recibimos la justicia de Cristo.
Ahora, otra vez podemos regresar a Romanos capítulo 3, versículo 28 esta vez. Hay tres maneras que los escritores del Nuevo Testamento utilizan fe, hablando acerca de la justificación y el momento de ser salvo. Uno es en el dativo, lo que aparece aquí en Romanos 3, 28. La palabra griega es piste, está en el dativo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por fe. Fe es el instrumento. Si vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 8. Leemos también acerca de la importancia de la fe en la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Otra vez, fe es el instrumento. Y un versículo más, Romanos capítulo 5, versículo 1, lo que ya leímos. Justificados pues por la fe, aquí es ek pisteos en el griego, es de la fe, por la fe que somos justificados. Entonces, Romanos 3:28, vemos la importancia de la fe en este dativo. En Efesios 2:8 vemos la fe como el instrumento por lo cual recibimos la gracia de Dios. Y en Romanos 5:1 dice, por fe o de fe. Ek pisteos. Justificación por fe también aparece en el Antiguo Testamento. Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 6. Y este versículo aparece algunas veces en el Nuevo Testamento. Aquí el apóstol Pablo nos muestra que Abraham fue justificado por la fe. Y creyó a Jehová y él se lo contó por justicia. Creer y tener fe en el griego, aunque el hebreo está escrito en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, creer y tener fe en el griego, el Nuevo Testamento, es la misma palabra. Es la misma palabra. Y aquí lo que leímos es la misma doctrina que encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento, que la salvación es por medio de la fe, por medio de creer. Tener fe es creer. Y cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 3, cita este versículo, él dice, Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí la palabra griega es logizomai, para contada. Tiene la idea de poner algo a la cuenta de alguien. Eso es lo que Dios hace en imputar la justicia de Cristo, en contar la justicia de Cristo a nosotros. En el Antiguo Testamento hay un debate o diferentes opiniones acerca de cómo fueron salvos los santos del Antiguo Testamento. ¿Era necesario que ellos creían en la sangre de Jesucristo para recibir la salvación y la gracia de Dios? Vamos a ver. En Romanos capítulo 3, versículo 21, la Biblia dice, mas ahora
aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. Entonces, que ellos necesitaban la justicia de Dios, sí, de Dios, de Cristo, es testificada ¿dónde? En los profetas, dice la palabra de Dios. Y los profetas predicaban durante el periodo en que estaba escrito el Antiguo Testamento. Y dice, durante la ley. También en Isaías, capítulo 53, versículo 11, leemos: del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. La Biblia aquí, en Isaías 53, habla acerca de Jesucristo, diciendo que Él es el siervo justo y que Él va a llevar las iniquidades de ellos. ¿Y cuáles eran los sacrificios en el Antiguo Testamento de los animales? Estos eran símbolos de Jesucristo, quien iba a venir para dar su vida para la salvación. En mi opinión, la salvación al Antiguo Testamento era igual al Nuevo Testamento. Ellos tenían fe en el Salvador, el siervo justo, quien iba a venir en el futuro para entregar su vida como un sacrificio para ellos y para nosotros. En el día de expiación, el sacerdote, el sumo sacerdote, entró al tabernáculo y regó la sangre en el propiciatorio, lo que significa quitar el pecado del pueblo. En Levítico 16, 14, leemos: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Y en Hebreos 9, versículos 5 a 7, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Y cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio a Dios. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces aquí leemos lo que significaba esta sangre que fue derramada. Es un símbolo de Jesucristo, de su sangre que Él dio en morir por el mundo. Y el sacerdote regaba esta sangre sobre el propiciatorio por el perdón de pecado. La salvación en el Antiguo Testamento era igual, eso es lo que está enseñando Hebreos 9, era igual a la salvación en el Nuevo Testamento. Es por confiar, por tener fe, por creer en la sangre de Jesucristo para quitar el pecado.